otro espíritu. Número 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, dice, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Ok, ¿cuántos de ustedes saben que la Biblia está cargada de grandes promesas? La Biblia está cargada de grandes promesas y esta como verdad tenemos nosotros que meterla en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Promesas de milagros, promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de bendición. Voy a repetir. Promesas de milagros, promesas de sanidad, promesas de prosperidad y promesas de bendición. ¿Cuántos quieren todas esas promesas? Amén. La realidad es que la Biblia es un libro de promesas y Dios nunca miente. Es más, Él mismo lo dijo. Yo soy Jehová, nunca me arrepiento de lo que he dicho, dice el Señor. Las promesas están selladas, ¿por qué? Por la fidelidad de Dios. La Biblia dice que nosotros somos infieles, pero Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros lo seamos. Él sigue siendo fiel. Eso es lo bueno que nosotros debemos aprender. Si nosotros todos prestamos atención, ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a arrebatar las grandes bendiciones y que esta semana va a ser súper, hiper poderoso. Escúchame bien. Lo interesante es que a pesar que Dios le ha hecho tantas, pero tantas promesas al pueblo, el pueblo no ha logrado entender, porque un mínimo del pueblo de Dios toma posesión de muchas de estas promesas. Lo voy a repetir, un mínimo del pueblo de Dios toma posesión de muchas de estas promesas. No debería ser, porque deberían ser todos, pero de verdad en las estadísticas dice que un mínimo, simplemente un grupo pequeño. Lo cierto es que lo vemos en este pasaje. Solamente 2 familias lograron entrar a poseer la tierra prometida. Si ustedes, hoy les invito a que ustedes lean eso en su hogar, todo el libro de Números. Ustedes se van a dar cuenta que aquí quienes entraron fueron 2 familias. Fueron las que entraron a la tierra prometida. Pero ahí vemos nosotros expresada millones de personas. Sí, millones de personas, pero solamente 2 familias entraron. Aún sabiendo que había millones de personas. Esos millones de personas, o esos miles y miles de personas que habían ahí, todos ellos perecieron en el desierto. 2 clanes, que son 2 grupos gigantes de personas. El clan de Caleb y el clan de Josué. Fueron los únicos en entrar en posesión de lo que Dios había prometido. No sé tú, pero yo me he propuesto a echarle mano a todo lo que Dios ha prometido para nosotros. Yo como pastor, como líder, como servidor, donde me pongan, a la hora que me pongan, donde sea, cuando sea, yo tengo que aceptar el reto de Dios, porque ahí es donde está la gran bendición. El Señor viene a buscar una iglesia victoriosa, no una iglesia derrotada, no una iglesia destruida, tampoco una iglesia confundida, sino una iglesia victoriosa. Diga, Dios vino a buscar una iglesia, ¿cómo? Hemos leído Apocalipsis, no sé si usted lo ha leído, pero vemos nosotros en Apocalipsis cómo Dios dice cómo va a venir a buscar la iglesia vestida, ataviada, cómo la va a buscar, cuál es la señal que Él va a expresar cuando viene a buscar una iglesia victoriosa. Dice la Biblia que cuando suene la trompeta,
esa iglesia tiene que subir a los cielos. Y es ahí donde nosotros tenemos el dilema. ¿Cómo nos vamos a encontrar nosotros cuando Dios suene esa trompeta? ¿Vamos a estar confundidos? Como iglesia, ¿vamos a estar destruidos? ¿En la oscuridad confundidos? No, tenemos que estar como una iglesia, ¿cómo? Victoriosa. Diga, yo debo estar victorioso. Ok. Nosotros tenemos que poseer todas aquellas cosas que Dios prometió a su pueblo, y más en este tiempo. Y si Dios nos promete algo y tú no lo alcanzas, la culpa no es de Dios, porque Dios es perfecto, Dios no tiene culpa. Es más, la Biblia dice que Él no pecó jamás, no tiene pecado. Cuando usted falla en alcanzar algo que Dios le prometió a usted, la culpa no es de Dios, la culpa es de usted. Y eso es lo que nos revela este pasaje en Números. Nos revela todas estas cosas. El problema no era Dios, el problema no era quien los libertó de Egipto para alcanzar la tierra prometida. O sea, no era Dios, sino el individuo. Miren, ese es el problema de muchos. Estas son las palabras de muchas personas. Pero yo hago esto y hago lo otro y no sé, no me sale, no tengo resultado, creo que no funciona. Yo sirvo en el Señor, hago lo que mi líder dice, pero aún así no funciona. Esas son las palabras de muchos. Y yo como pastor, yo le digo, ¿sabe por qué no funciona? Porque muchas veces no lo estás haciendo correctamente. No lo estás haciendo bien, sino lo estás haciendo mal. Si muchas cosas no se están manifestando en tu vida, no tienen que ver con Dios, tienen que ver con nosotros mismos. O sea, nos tenemos que dar cuenta, si algo no tengo resultado es porque quizás debo aprenderme más o debo buscar de poner más de mi parte para lograr tener más resultado. Pero el problema no es Dios, el problema soy yo. Debajo del sol hay imperfección, encima del sol no hay imperfección. La Biblia dice que arriba en los cielos no hay vejez, no hay tristeza, no hay llanto, no hay matrimonio, no hay nada de eso, porque no hay imperfección. Debajo del sol sí hay imperfección. Dios es perfecto. Dios nunca se arrepiente de lo que promete. Entonces, ¿por qué yo te digo esto? Porque tú tienes que entender esta gran verdad, que todo lo que Dios promete lo va a cumplir. Si Dios dice que te va a sacar adelante, obviamente lo va a cumplir juntamente con el ánimo que tú tengas, con la disposición que tú tengas. Pero lograr culpar a Dios es lo más equivocado que nosotros podríamos decir o pensar, porque eso nos hace obstáculo a que nosotros podamos entender o poner de nuestra parte para poder lograr objetivos. Dios es perfecto, nunca se arrepiente de lo que promete. Caleb fue uno de los clanes que lograron alcanzar todo lo prometido por Dios. ¿Cuántos saben qué es clan? Clan es un grupo, como una familia, pues. Pero más que una familia, ser clan es ser un grupo 500, 1000 personas. Comparado con los millones que se perdieron, por eso se le llama clan, un grupo de personas. Entonces, dos grupos fueron los que entraron a la tierra prometida y alcanzaron todo lo prometido que Dios tenía para el pueblo. Y así mismo es hoy. Y ellos fueron los únicos que alcanzaron lo prometido, lo que Dios le había prometido en ese tiempo. La clave del por qué Caleb y Josué lograron lo prometido
estaba en algo muy interesante y usted preguntará, pastor, pero dígame la clave, porque quiero aprenderla para ponerla por obra de una vez para ser bendecido. Ya se la vamos a decir. Tenga paciencia. Cuando nosotros leemos, vamos a pasarlo a Números, podemos leer que la Biblia dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Entonces, ¿por qué alcanzó las promesas o por qué logró lo prometido Caleb? Dice la Biblia, porque hubo en él otro espíritu. Diga, hubo en él otro espíritu. Otro espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. La razón por la cual le voy a entregar las promesas, dice el Señor, y no se la di a otro, o no se la dio a esa cantidad de gente, sino que se la dio simplemente a Caleb y a Josué. Y también podemos ver nosotros que se la dio a quién, a su descendencia. Eso quiere decir a su familia. Por eso la Biblia dice, cree tú y toda tu familia será ¿qué? Salva. Cuando uno cree y sigue y es fiel en el Señor, la familia de que es bendecida es bendecida. ¿Y cuánto no quisiéramos nosotros que la familia fuera bendecida? Pues a todos, ¿verdad? Todos. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual él recibió lo prometido? Porque hubo en él otro espíritu. Ok. La razón, el por qué hubo en él otro espíritu. Ok. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Fíjense donde dice espíritu. Ok. Vemos nosotros donde dice espíritu. Ahí no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando que hubo en él, no el Espíritu de Dios. Porque si hubiese dicho el Espíritu de Dios, hubiese dicho aquí espíritu con mayúscula, pero aquí lo vemos en minúscula. Entonces no está hablando del Espíritu de Dios. Cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios, se es manifiesto en la palabra con mayúscula. ¿Por qué? Porque cuando se habla del Espíritu Santo se habla de una persona. Cuando la Biblia habla del Espíritu del hombre es con minúscula o E minúscula. Y aquí dice que hubo otro espíritu con E minúscula. Y está hablando de otro espíritu. Entonces, cuando vemos que hubo otro espíritu, quiere decir que cuando leemos la palabra, entonces nos está detallando o expresando que hay más de un espíritu. Quiere decir que en nosotros hay más de un espíritu. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando hablamos de otro espíritu que hay dentro de nosotros, o más de uno, quiere decir que eso se puede resumir en esencia o naturaleza. Diga, hay una naturaleza, dos naturalezas. Hay una esencia, dos esencias. Para no llamarle espíritu, porque cuando le llamamos espíritu, eso nos lleva a nosotros a sobreentendernos a la audiencia que nosotros tenemos dos espíritus. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando estudiamos lo que es espíritu, tiene que ver con naturaleza o esencia, para no hablarlo desde el punto de vista doctrinal. Cuando lo hablamos desde el punto de vista doctrinal, entonces caemos en una herejía. Quiere decir que el hombre tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Simplemente eso es lo que dice la sana doctrina. Pero cuando aquí me expresa que hay más de un espíritu que tenía Caleb y por el cual ese otro espíritu fue por el cual agarró la promesa, eso me lleva a mí que yo como enseñador o como en la oratoria o como predicador tengo que tener cuidado cómo enseño. Porque yo no le puedo hacer ver a ustedes que el hombre tiene dos espíritus. Pero cuando yo lo estudio, me doy cuenta que eso que la Biblia me está enseñando, me lleva a mí, para que entiendan lo que nosotros tenemos. Me hace entender que en el contexto es esencia, es naturaleza lo que tenemos. Escúchame bien. ¿Qué significa? Espíritu significa esencia, naturaleza, propiedad
entidad o fondo, ¿verdad? Entonces, eso me da a entender a mí que yo tengo más de qué, de una esencia. Que eso me da a entender que yo tengo más de una naturaleza. Tengo la naturaleza, dos naturalezas. ¿Sí me están entendiendo? Para no hablarlo desde el punto de vista doctrinal, que el hombre tiene dos espíritus. ¿Me están entendiendo? Porque esto se va a editar, aunque eso se va a editar. Ok, entonces, ¿qué es eso? Bueno, es lo que nosotros somos en realidad. Y que por lo menos hay uno más. Todo ser humano tiene dos esencias o dos naturalezas. Diga, yo tengo dos naturalezas. Preste atención, no se me duerme y téngame paciencia. El hombre viejo y el hombre nuevo. Diga, el hombre viejo y el hombre nuevo. La mujer nueva y la mujer vieja. La mujer vieja y la mujer nueva. Yo quiero que ustedes aprendan esto porque esto es esencial. El hombre viejo y el hombre nuevo. Y eso es lo que se refiere la Biblia cuando se habla de más de un espíritu. Porque este hombre, Caleb, agarró lo prometido de Dios, la promesa, porque tenía otro espíritu. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, tienen dos naturalezas. Una naturaleza caída y otra naturaleza renovada. Una le pertenece a Dios y la otra le pertenece al mundo y a las tinieblas. ¿Usted no se da cuenta que a veces el mundo te jala o el infierno te jala? O aquello que nosotros creemos que es malo nos jala. Y hay otra cosa que también nos jala. Porque tenemos dos naturaleza internamente. ¿Usted no se da cuenta que a veces dan ganas de beber, rumbear, bailar y se le vuelve loca la cosa a uno, ¿eh? Porque uno tiene una pelea, uno tiene una batalla dentro de uno como ser humano. Y a veces así, no sé, cuando ve la polar, así, Ok, entonces, vemos nosotros que tenemos una batalla. Ustedes no han visto la comiquita que se llama Perro y Gato, que se hizo hace muchos años. Muchas personas, muy poca gente lo ha visto, pero esa comiquita en realidad hace ver que este animal tenía la cabeza de gato y la parte de atrás tenía perro. Entonces había una pelea constante porque una quería cazar el ratón y la otra y el perro quería cazar el gato, y estaban en el mismo cuerpo. Entonces era como una discusión, un problema, ¿cómo se llamaría eso? Una constante pelea que había en el mismo cuerpo. Y así también nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una batalla y una pelea constante interiormente. ¿Por qué? Porque buscamos obedecer, pero a veces no nos deja obedecer aquello que está ahí. Entonces, ahí está, ¿viste? Perro, gato, esa comiquita. Y así mismo, usted tiene dos naturalezas, dos esencias. Si nosotros nos podemos leer Romanos 7, versículo 24, ¿qué nos dice Pablo de esto? Pablo estaba con una carga muy fuerte y mire lo que dice. Yo quiero que todos presten atención. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Sí, es que a veces nosotros creemos que estamos comprados por la sangre, pero a veces en algunas fases de la vida o de nuestra vida en la calle, con nuestras amistades, a veces nos jala el mundo para allá y a veces, sí, vamos para allá. Es eso, es lo que está diciendo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Sí me están entendiendo? Y dice, lo que aborrezco, eso hago. Vamos al 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él está diciendo que él tiene una batalla dentro de su interior y que tiene un perro gato. ¿Qué más dice? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, cuando habla de la carne, habla de la naturaleza ¿qué? Natural, la naturaleza pecaminosa. Dice, mire, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Él está consciente que la carne te va a llevar siempre a ¿qué? A hacer cosas que no son
buenas, agradables para el Señor. O quizás te va a interrumpir en las decisiones que Dios te promete que tú debes hacer para que tu promesa la agarres. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No tenía el ánimo de hacerlo. Él quisiera ser espiritual, orar, tomar decisiones como cualquier otra persona que ha tenido dominio sobre el cuerpo. Pero él dice que no está en mí. Dice, no el hacerlo. Él quisiera, pero no está el ánimo para hacerlo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué? Porque en él constantemente está diciendo que la carne lo agobia, que la carne lo domina. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué más? 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces él está diciéndonos a nosotros que dentro de su cuerpo está viviendo un martirio. ¿Por qué? Porque hay una constante pelea. Escúchame bien. Gracias a Dios doy por Jesucristo, Señor nuestro, a quien yo mismo con la mente sirvo y con la ley, a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ok. Dice, él hablaba lo que no quiero hacer, lo hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Quién me librará de esta cárcel? O diciendo del cuerpo, ¿verdad? De muerte. ¿Por qué lo decía? Porque se desesperó en ese momento estando en la cárcel. Porque él quería hacer algo, pero a veces no podía, y lo que podía hacer, no quería hacerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado o hemos vivido algo similar? Pues casi todos. Usted quiere hacer algo para Dios, pero no puede. Sí, ha pasado. Jesús en el Getsemaní, cuando él va a orar antes de ser crucificado, le pide a los discípulos, mire este ejemplo: velen, porque el Espíritu a la verdad quiere hacer lo que yo le estoy pidiendo, le dice Jesús. Velar. Y velar es buscar de Dios. No tan solamente es orar. Velar es buscar de Dios, obedecer, ser fiel. Eso es velar. Y eso es lo que le estaba pidiendo Jesús en ese momento, porque Él está diciendo, oren por mí, oren por ustedes para que no falte la fe, para que no le falte la fuerza de Dios, que le ilumine el ánimo positivo para hacer las cosas y tener victoria. Pero después le dice, pero la carne es débil. Ellos tenían que orar a Dios para que les diera Dios la fortaleza para hacer, para que el Espíritu quisiera y no lo que la carne quería. Entonces el velar, el buscar, el orar, el tener una intimidad hace que nuestro espíritu pueda dominar la carne. Así le puedo decir yo, pues. Porque cuando uno no lo deja, uno se deja llevar por la carne. Pero cuando uno logra orar, uno comienza a encender esa fortaleza que Dios te da para que te dé ánimo y puedas lograr cosas que otros no logran. Ahora mira esto. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de qué. Ok, aquí vemos nosotros que espíritu vuelve a estar ¿con qué? Con minúscula. ¿Por qué está hablando de quién? De tu espíritu. No está hablando del Espíritu de Dios. El espíritu que tú tienes no debe ser el de cobardía, pero está el de cobardía.
dice que tenemos varios espíritus, tenemos dos naturalezas. Quiere decir que el espíritu que nosotros debemos tener no debe ser el espíritu de cobardía. No, pero ¿por qué nosotros a veces somos cobardes para tomar decisiones o somos cobardes para poder lograr entrar y hacer cosas? Porque ahí está esa naturaleza caída, esa naturaleza que no nos deja a nosotros avanzar. Entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El espíritu que tú tienes no debe ser el de cobardía, no debe regirte, no debe dominarte, sino el poder de amor y dominio propio. Entonces, hablando resumidamente, vemos nosotros que aquí se ven las dos naturalezas o las dos esencias manifestadas. Romanos 8:15. Mire que aquí vemos otra vez manifestadas las dos naturalezas que nosotros tenemos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? Ahí manifiesta otra vez la esencia. ¿Manifiesta qué? O la naturaleza en nosotros. Dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pero la gente todavía anda en esclavitud y en temor. ¿Sí me está entendiendo? Pero el Señor dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Es que tú no eres esclava. Tú no eres esclava del mundo, tú no eres esclava del pecado, tú no eres esclava de la lujuria, tú no eres esclava de la pornografía. Pero hay gente que está esclava. Y el Señor te dice, tú no has recibido el espíritu de esclavitud, dice. Para que estés otra vez ¿en qué? En temor, porque cuando uno está en la esclavitud y uno es esclavo, uno vive todo el tiempo en temor. Dice, sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu de ¿qué? De adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces vemos manifestado las dos naturalezas otra vez. Está la naturaleza de esclavitud a las cosas y vemos nosotros que también está con E minúscula. Y abajo dice, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. Ahora, ¿qué significa ese espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre? Significa que cuando nosotros hemos recibido eso positivo que nosotros tenemos, que nos va, cuando nosotros actuamos en obedecer a Dios, cuando nosotros actuamos en tener el ánimo para poder buscar la relación, buscar de Dios, orar, ser fiel, obedecer en todo lo que Él nos está haciendo, yo estoy opcionando por actuar con el espíritu que Dios me ha dado. No con la carne, sino con la renovada. No con la naturaleza caída, sino con la naturaleza renovada. Recuerde que tenemos dos naturalezas, la que nos lleva a nosotros a la esclavitud, que a la carne o a actuar en la carne, y la que nos lleva a nosotros a obedecer a Dios. Por eso el Señor la manifiesta aquí a tal punto de que nosotros vamos a aprender a clamar Abba Padre. Por eso que aquel que clama Abba Padre está buscando de Dios. Aquellos que vinieron a adorar a Dios son aquellos que optaron por animarse y venir al lugar donde se adora a Dios, donde se diezma, donde se ofrenda, donde se obedece. Entonces, esa decisión o esa acción que tú estás haciendo desde tu casa para acá, tú estás optando por decirle a la carne que tú recibiste un espíritu de adopción. Te sentís hijo, porque tú eres adoptado al Señor, tú eres un hijo. Pero cuando tú llegas al lugar, tú recibes bendición de Dios porque tú clamas a Abba Padre. Tú mantienes una relación con Dios. O sea, la idea es que nosotros dominemos a nuestra naturaleza vieja, caída, y no nos dejemos dominar por ella, porque cuando nos dejamos dominar por ella, nos damos cuenta que ella nos va a obstaculizar a que nosotros recibamos promesas o recibamos lo que ya Dios nos ha dado.
¿Sí me están entendiendo? Entonces tú no te debes regir al espíritu de cobardía, sino de poder y amor, dominio propio. Eso es lo que hablamos, ¿no? Ajá. Primera de Juan 4:6. Primera de Juan 4:6. Dice, nosotros somos ¿qué? El que conoce a Dios nos oye. ¿Quién es el que no? ¿Quién es el que oye la palabra de Dios? El que conoce a Dios. Escúchame bien. El que no es de Dios, ¿no qué? No nos oye, actúa en la carne, actúa con la naturaleza vieja. Entonces dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En cómo conocemos nosotros cuando una persona está en el error y cuando una persona está en la verdad. ¿Cuándo qué? Cuando nos oye y cuando no nos oye. Quiere decir que también nos enseña que hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Dos naturalezas. Y mira lo que dice Dios. Por cuanto no creyeron, envié un espíritu de error, el cual crean. Dos naturalezas. Y estas dos naturalezas están influenciándote a ti en todo reto, en todo sueño, en todo aquello que viene a tu vida como promesa, a que tú puedas cumplir como proeza, como acción de fe. ¿Tú tienes sueños? Cuando uno tiene sueños, proyectos, quiere tener una casa, quiero tener un matrimonio, quiero tener hijos, quiero tener casa, quiero tener carro, quiero tener una buena casa. Todo eso son retos, son sueños, ¿verdad? Esas dos naturalezas van a influenciar a los sueños, a los retos y a todo lo que viene en tu vida. Cada vez que se presenta algo en tu vida donde debes creerle a Dios, se levanta dentro de ti, diga dentro de mí. Ok, dos influencias. O una influencia literalmente diabólica y una influencia positiva. Son dos. Pero cuando hablamos de esta influencia que literalmente es diabólica, ¿qué te dice esa influencia? No. Todo es no. No se puede. Ten mucho cuidado. Se levanta esa influencia. No hagas eso, eso es delicado. No sigas haciendo eso porque puede ser que estés pecando, te va a decir. Cuando te habla de la iglesia, te habla de bendecir a tus hijos, bendecir a tu familia. Pero también hay otra parte en ti que está siendo iluminada por Dios, que te dice adelanta, cree, muévete, ora, échale mano. Todo lo que te enfoca a la cobardía, a la esclavitud, todo lo que te dice a ti no hagas nada, no hay esperanza, nada va a pasar, ¿para qué luchar? Todo eso viene de un espíritu de esclavitud, viene de esa parte que todos nosotros tenemos, viene de papá Adán, Adán natural, que es la naturaleza natural, la naturaleza caída. Cuando tú viniste de Adán, ya Adán estaba maldito, porque el pecado entró al mundo por un hombre, dice la Biblia. Todos nosotros somos hijos de Adán y Eva, y por lo tanto en nuestros genes hay derrota. ¿Por qué tú crees que a veces a las personas les cuesta levantarse? Porque en nosotros, en nuestras venas pasa derrota. Nosotros venimos trayendo, desde que Adán peca, Dios lo maldijo y entró la maldición por la desobediencia. También nosotros tenemos que tratar de tener un discernimiento espiritual y darnos cuenta que dentro de nosotros está la desobediencia. Y eso es lo que no nos deja a nosotros agarrar aquello que Dios tiene. ¿Cuántas personas no han
están atrás de las promesas de Dios aún siendo cristianas y no han logrado arrebatar? ¿Y por qué otros sí la logran arrebatar y aquellos no la logran arrebatar? Tenemos que entender eso. Tenemos que entender muchas veces que a veces lo que tenemos dentro no nos deja arrebatarlo, porque en las venas pasan genes de derrota. Hay esclavitud, hay falta de fe, hay pecado. Y esa verdad nosotros la tenemos que entender y tenemos que recibirla, porque mientras nosotros no reconozcamos que tenemos pecado, que tenemos maldad, que tenemos falta de fe, que tenemos en nosotros está algo que no nos deja a nosotros obedecer a Dios, que no nos deja a nosotros levantarnos, hasta que nosotros no logramos entender, no podemos salir de ahí, o no podemos dominar nuestra carne. Sin embargo, todo lo que te influencia a buscar la victoria de Dios, o buscar a decir Abba Padre, que significa ¿qué? Que sí lo puedo hacer. Porque cuando tú conoces que tú eres adopción, cuando tú conoces que tu padre está allá y todo lo que tu padre tiene es tuyo, cuando tú conoces eso se llama Abba Padre. Entonces ahí tú dices, sí lo puedo lograr. Porque si Dios me dice que yo soy gran sacerdocio, que soy nación santa, que yo lo puedo hacer. Por eso en la Biblia usted ve en Josué 1:8 dice, levántate, fuérzate, si lo puedes hacer. Él anima a todas las personas y vemos que todas esas personas que lograron hacer cosas grandes y tuvieron testimonio y dejaron como señal de que creyeron, en Hebreos 11:6 lo dice. Dios siempre animó a todos ellos, enseñándoles y revelándoles cómo poder arrebatar esas promesas que Dios tenía. Y dice la Biblia que ellos lograron porque testificaron que habían creído. Algunos taparon bocas de leones, otros ganaron a filo de espada batallas, porque Dios les decía que sí lo podían lograr. Entonces, cuando conocemos ese Abba Padre, yo sé que todo lo puedo hacer. Por eso dice la Biblia, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que dicen, no, mira, yo no creo. Y llega otro con el espíritu encendido, ¿verdad? Diferente al tuyo. Y te va a decir, no, claro que sí se puede, chica. Vamos a arreglar todo, que se puede. Algunos decían en el encuentro, decían, no, aquí yo no tengo plata. No, claro que sí tiene. Viene el líder, le dice, porque le enciende, porque ese tiene encendido ese espíritu diferente que al tuyo. A ti te invade el espíritu de la carne, el espíritu de la caída. Esa naturaleza caída que tú tienes no te deja avanzar. Pero lo que Dios quiere es que tú optes a tapar esa naturaleza caída y dominar esa naturaleza caída y hablar y lograr hablar como Dios habla. Yo sé que puedo, diga, yo sé que puedo. Sí, yo sé que puedo. Con poquitas palabras usted lo puede lograr hacer. Quizás usted dirá, no, es difícil que yo pueda lograr ser un buen cristiano porque yo soy grosero o grosera o pecadora. Mire, yo prefiero estar dentro de la casa pecando que fuera de casa. Eso lo dije en el primer servicio. Y yo le aconsejo a usted, a todos, Dios no anda buscando perfecto, pero sí anda buscando dispuesto. En el camino Dios te va parapeteando, como dice un dicho, poco a poco. Pero dependiendo tu actitud. Yo sé que puedo. Todo lo que te influencia a hacerlo viene de esa parte que fue creada según Dios. Pero todo lo que te lleva a ti a la esclavitud, eso no viene de Dios. Eso viene de la naturaleza caída de Adán. La Biblia dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea que constantemente Dios está encendiendo una llama en tu espíritu y te está guiando hacia la luz. ¿Tú crees que por qué? ¿Tú crees que Dios, el Padre, envió a su Hijo y su Hijo envió al Consolador, el Espíritu Santo?
Porque el Espíritu Santo, el Consolador, quien ahora está, Él siempre va a estar encendiendo tu espíritu. La llama que a veces se apaga. A veces uno entristece al Espíritu Santo y entristece al espíritu de uno cuando peca. Y a veces uno se siente triste porque uno dice, ay, ya no puedo, ya se acabó el hechizo, el encuentro. No, pero entonces ahí viene el Espíritu Santo y vuelve a animarte. Por eso la Biblia dice, lámpara de Jehová. ¿Lámpara de Jehová es qué? Es el espíritu del hombre. Diga, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Dios siempre va a estar encendiendo en tu espíritu, siempre está encendiendo esa llama. Entonces, Él siempre te está guiando la luz. Te voy a poner un ejemplo. De repente estás en una situación y escuchas en ti, sí, ¿verdad? No se puede. Naturaleza caída. De repente se enciende una luz y dices, wow, veo las cosas más claras que como antes las veía. ¿No se ha dado cuenta usted que dice, yo sí estaba equivocado? Porque se encendió la luz. ¿Dónde? En tu espíritu. El Espíritu Santo encendió la luz. Y cuando nos damos cuenta, llegamos a ver las cosas más claras y nos damos cuenta de cosas que antes no nos... Usted no sabía antes cuando usted decía, yo sí estaba bien loco antes. Y mire cómo Dios me ha abierto los ojos. Claro, porque ahí está encendido ese espíritu, no la carne, la naturaleza divina que Dios puso en ti. Tienes que mantenerte ahí. Entonces después dice, ya entiendo. Y la realidad es que sí podemos avanzar. Pastor, pero ¿cómo tenemos la victoria? Dígamela, yo quiero el antídoto, quiero esa revelación. ¿Cómo callamos esa esencia caída de derrota, de esclavitud, de cobardía y de temor? Por la espada de la voluntad. ¿Y qué es la espada de la voluntad? Sigo sin entender. Números 14, 24, vamos a seguir leyendo. Mire, aquí está la clave para que usted pueda apagar esa naturaleza caída y usted pueda avanzar. Anótelo. Mire lo que dice. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo ¿qué? En él, ¿qué hubo? Ok, hubo otro espíritu. Escúchame bien. Mire donde está la clave. ¿Y qué? Y decidió, diga decidir. Decidir. Ok. Decidió ir en pos de mí. ¿Cuál fue la clave? La clave es decidir. Eso quiere decir voluntad. ¿Qué te dije yo ahorita? ¿La espada de qué? De la voluntad. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué? Porque usted ¿qué? Decidió. Usted está aquí, entonces actúa en el poder de la voluntad. Nosotros tenemos un poder de voluntad, tenemos una voluntad, que es el poder de decidir. Cuando usted decide, ¿quién lo saca de ahí? Cuando usted decide, ¿qué pasó con Caleb? Decidió pasar a la tierra prometida y decir sí, sí se puede conquistar esa tierra. Pero hubieron 10 tribus, 10 clanes de las 12 tribus que empezaron a decir, no viejo, allá hay muchos gigantes, yo no me voy a ir para allá a arriesgar mi vida, yo sé que Dios tiene promesa y si no se aparece, dice al otro, y si no aparece, y si no viene fuego del cielo y nos morimos, pues igualmente se murieron, porque la Biblia dice que ellos todos murieron y los únicos que entraron a la tierra prometida fue Caleb y Josué, la familia de Caleb y la familia de Josué, igualmente no se murieron. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Pecar aquí, pecar imperfectamente aquí dentro del redil o pecar afuera? Entonces la gente dice, no, yo no voy para la iglesia porque yo no soy perfecto, porque yo no sirvo para cristiano, pero igualmente te vas a morir. ¿Qué preferís tú? Al menos aquí tenés misericordia. ¿Sí me estás entendiendo? Por cuanto Caleb hubo en él otro espíritu y decidió, diga, decidió. Y decidió ir en pos de mí, dice la Biblia. Cuando él se dejó influenciar mediante una decisión,
iba a servir, iba a buscar y se pegó a Dios. ¿Hay quien lo sacó? Nadie. Usted se pega a Dios, usted decide, usted dice que no es así como usted dice, no, que no se puede, que sí se puede. Usted le está creyendo más a la promesa de Dios. ¿Qué está activando usted? La naturaleza divina, no la naturaleza caída, porque nosotros tenemos dos naturalezas, la caída y la divina de Dios, la que nosotros tenemos, lo positivo y lo negativo, pues vamos a ponerlo así, la carne y el espíritu. Entonces lo que Dios nos está haciendo entender a nosotros y nos está revelando es que en nosotros, en bandeja de plata, tenemos nosotros todo. No es Dios, somos nosotros. ¿Por qué tú no tenés? ¿Por qué tú no has sido bendecido? Es Dios. ¿Es Dios que no quiere bendecirte? ¿Es Dios? No es. ¿Soy quién? Yo que no he querido. Entonces, ¿tú quieres ser bendecido? Decide ser bendecido. Cree en las promesas de Dios, viejo. Tienes que creer lo que yo siempre he dicho. Hay una enseñanza de Carlos Luna que dice: mis palabras, tus palabras. Tus palabras son mis palabras. Cuando tú se te revela eso, yo siempre dije, lo que Dios dice, eso es. Y lo pongo como un credo, lo pongo como un principio. Cuando Dios dice, eso es, hecho está. Y donde tú vayas, cuando tú oras a una persona, va a pasar lo que Dios quiere que pase, justamente con la fe tuya, porque siempre tú estás conectado con la palabra de Dios. Entonces tú dices que Dios se hizo pobre para hacerte rico, obligatoriamente tú tienes que ser rico. Pero tú tienes que trabajar voluntariamente y decidir. ¿Tú quieres que tu familia sea bendecida? Decide que ellos entren en la tierra prometida, pero primero decide tú. Busca tú y toda tu familia será salva, será bendita. Por eso dice que Caleb y su descendencia tendrán en posesión la tierra prometida. ¿Qué fluía ahí en la tierra prometida? Leche, prosperidad, miel, abundancia. Un cristiano tiene que estar ahí metido, juntamente obedeciendo a Dios, pero siempre dejándose influenciar por ahí, por la parte positiva. No podemos, allí hay gigante, aunque Dios lo prometió, no sabemos si Dios se va a aparecer. Nos vamos a morir en el desierto, igualmente se murieron. Esa es la esencia caída. Todo eso es oscuro, todo eso es pecado, todo es destructivo. Y ahí hay parte de la iglesia que piensa así. Iglesia, se dice en los pronósticos que la mayoría piensa así. No se puede, no se haga, que no, que no. Yo le digo, cállese. Sí se puede porque Dios lo dice que sí se puede. Levantar una grey para que la gente piense como Dios piensa, para nosotros no hay nada difícil, porque Dios nos pone a nosotros también el mismo espíritu positivo para levantarlo a usted. Las mujeres, muchas personas, mujeres que son las que a veces les pegan mucho la baja autoestima, yo les aconsejo, obedezcan a Dios primero. Obedezcan a Dios y verá cómo Dios las va a bendecir grandemente. Pero repitan la palabra que Dios quiere que ustedes repitan. Yo soy una princesa, yo soy una gran mujer. Primero, valórense ustedes para que ustedes vean. Porque si ustedes se aman a ustedes, ustedes van a demostrarle a Dios que ustedes aman a los demás. Pero si ustedes no logran amarse ustedes, jamás y nunca le van a demostrar a los demás que la aman. Ámense ustedes primero. Valórense ustedes primero. Valoren a su familia también. ¿Quieren que su familia sea bendecida? Decidan. La decisión la tienes tú.